Para saber qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy, presentamos a Macarena Rojas y Fernando Ortiz en La Sociedad de la Ciencia. Aquí abordamos el quehacer de la academia y cómo ésta conversa en los distintos espacios de nuestra sociedad. Bienvenidos y muy bienvenidas a este nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia, este espacio para poder conversar, para poder cruzar saberes y también para poder reflexionar sobre cómo el conocimiento puede transformar nuestras vidas. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica. Y yo soy Fernando Ortiz, biólogo e investigador de la Universidad de Santiago de Chile. Y aquí cada semana nos reunimos para abrir preguntas, escuchar distintas miradas y pensar juntos el país que queremos construir. Y hoy, Maca, vamos a discutir sobre los principales aspectos de la COP30. Sus acuerdos, pero también sus desacuerdos. Pero vamos a comenzar distinto antes de llegar a ese tema. Vamos a hablar de una figura absolutamente trascendental para la ciencia y también para la forma en que entendemos nuestra relación con la naturaleza. Estamos hablando de Jane Goodall. Ella no solamente revolucionó el estudio del comportamiento animal, derribó la frontera conceptual entre el humano, ¿no?, de los seres humanos y también otros seres vivos. También abrió un camino completamente nuevo para la conservación y para la ética ambiental. Jane Goodall no solamente cambió la forma de hacer ciencia, sino que también la forma de que entendemos la cultura. Exacto. Y sabéis que lo más impresionante es que su historia no comienza desde un laboratorio ni ninguna universidad muy prestigiosa, sino que parte en una humilde casa de Londres en su niñez, en los años 40. Jane desde muy pequeña tuvo una fascinación casi obsesiva por los animales. Uno puede leer en sus distintas biografías que se han publicado que se pasaba horas mirando gallinas, a ver cómo ponían huevos, cómo se comportaban entre ellas. Y su madre, una mujer clave en su historia, muy lejos de apagar esa curiosidad, la estimulaba constantemente. Y de hecho es en esa primera infancia de Jane Goodall donde nace esa observación paciente y muy profunda que más tarde la hizo tan famosa, ¿no? Y uno pensaría que su vida no tuvo dificultades, pero la verdad es que las tuvo, y tuvo muchísimas, ¿no? Su madre la crió sola y por lo tanto tampoco tenía recursos para que Jane fuera a la universidad. Ella estudió secretariado, trabajó también en distintos oficios, como lo hemos hecho tantos. Fue camarera, fue secretaria, fue asistente de producción. Sin embargo, ella tenía algo que la tenía súper obsesionada, que era conocer África. Y ese sueño lo pudo cumplir recién a los 23 años, cuando puede viajar a Kenia y ahí tiene un encuentro que va a cambiar no solamente su vida, sino que, como decíamos, la forma en que se concibe la ciencia hoy. Ciertamente. En ese viaje en África, Jane conoce al antropólogo Louis Leakey, que ya estudiaba primates en esa época y que quedó muy impresionado cuando la conoce por sus habilidades naturales. Recordemos que Jane no tenía ningún título científico, ninguna formación, valga la redundancia, formal. Exacto. Pero él reconoció su memoria, su capacidad de observación, la sensibilidad que ella tenía con animales y vio esta cosa única en ella y tomó una decisión que terminó convirtiéndose en una decisión histórica, que fue enviarla a estudiar chimpancés al Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Era 1960, Jane Goodall tenía solo 26 años y la verdad es que era una misión que casi nadie habría aceptado, salvo ella, ir sola, sin ninguna formación, digamos, estructural de base, en un territorio completamente inhóspito, pero ella aceptó el desafío. Y el desafío no era tan simple. No era simple también tratar con primates. Los chimpancés huían de ella en un comienzo. Se enfermó muchísimas veces. Tampoco tenía financiamiento, algo de que hemos hablado normalmente aquí en el programa. Claro. Por lo tanto, sí vivió bastante precariedades, ¿no? Ese mismo año, recordemos meses después, cambió. Y cambió gracias a su capacidad de observar, de detenerse y estar muy atenta a lo que estaba pasando también con estos animales, con los chimpancés. Ella pudo ver cómo los chimpancés tomaban un palito, ¿no?, les quitaba las hojitas y ocupaban ese palo para poder sacar termitas y poder alimentarse. Sí. Hasta el momento solamente se pensaba que el ser humano era capaz de crear y fabricar herramientas. Y eso fue algo clave que marca un hito, un antes y después. Y otra cosa que fue muy controversial fue que no tomó a los chimpancés como un objeto de estudio, sino que además les dio nombre. Y esa distancia que rompe, ¿no?, la construcción de entablar una relación de investigación fue algo también crucial para la forma en que entendemos la ciencia. Sí, de hecho ahí se derribaron varios pilares en estudio de comportamiento, antropología, pero su impacto no solo queda ahí porque
a partir de esta nueva, digamos, entre comillas, metodología, ¿no? Jane demuestra con sus investigaciones que los chimpancés cazan y comen carne. Esto que hoy día nos parece más o menos trivial, la verdad es que se creían que eran herbívoros. Y ella fue una de las primeras en demostrar que no, que tienen jerarquías sociales complejas, que forman alianzas en sociedad que podrían leerse como alianzas políticas, si se quiere, que expresan duelo, reconciliación. Todas estas son conductas que son muy profundas, normalmente asociadas a emociones que son muy similares a las que nosotros los humanos tenemos, y por lo tanto abrieron una nueva manera de hacer ciencia del comportamiento. Cambió la que se conoce como etología, ¿no? Que es la ciencia que se encarga de estos estudios. Y también esto de tratarlos como individuos y no solamente como objetos, ¿no? Sí. Fue tanto el aporte de aquella época que Cambridge la aceptó directamente al doctorado, algo que era impensable sin tener estudios previos en el área. Y también a lo largo de las décadas ella fundó el Gom Stream Research Center, que es un centro de investigación de campo que es quizá uno de los más importantes del mundo. Ya en los 80, también conmovida por lo que estaba pasando, por esta crisis climática, que no se hablaba de eso en aquella época, pero sí por la destrucción de los hábitats de los chimpancés, hizo un giro profundo y no es que haya dejado la investigación, sino que se abrió también al activismo. Y es ahí donde, y es la historia más conocida, ¿no? Todos conocemos, funda el Jane Goodall Institute, ¿no? Que se dedica 100% a la conservación, al trabajo comunitario y también a tratar de promover el desarrollo sostenible. Luego, años más tarde, también funda el Roots and Shoots, que es una red de educación ambiental juvenil que hoy en día está presente en más de 100 países. Y yo creo que por eso quizá, Maca, los más jóvenes solo recuerdan esta última parte de su vida, la recuerdan recorriendo el mundo, hablando de conservación, sustentabilidad, esperanza, responsabilidad entre generaciones, y por eso es importante darle perspectiva y contexto a su contribución. De hecho, acá en Chile, Jane vino varias veces, 2 o 3 veces, y de esa manera sentimos su influencia porque visitó nuestro país, incluso el año pasado, vino en agosto del 2024, recibió, entiendo que el doctor honoris causa de la Universidad de Chile. En ese momento se reunió con estudiantes, científicos, otras organizaciones ambientales, y sus charlas en Chile siempre estuvieron repletas, y por supuesto que han sido un tremendo impulso para la educación ambiental y para las comunidades juveniles que están vinculadas a la red de educación Roots and Shoots. Bueno, Jane dejó este mundo el 1 de octubre de este año, el 2025, pero su nombre y su vida van a trascender, están trascendiendo. No solo nos reveló la vida secreta de los chimpancés, también nos obligó a mirarnos nuevamente como especie, a entender que no somos tan distintos quizás de otros animales, que no estamos separados ni somos tampoco dueños de la naturaleza, sino muy por el contrario, somos parte de la naturaleza. Ese es quizás uno de los mensajes más importantes en el contexto en que nos encontramos hoy en día, cuando el planeta enfrenta una crisis climática y una crisis ecológica también sin precedentes. Sí, bueno, Maca, recordando en este muy humilde homenaje a la gran Jane Goodall, comenzamos un nuevo episodio de la Sociedad de la Ciencia. Vamos ahora a un corte pequeñito y volvemos con nuestros invitados de hoy para conversar de medio ambiente y COP30. Excelente. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? La Sociedad de la Ciencia por la 94.5. Ya estamos aquí en la Sociedad de la Ciencia para poder conversar sobre la COP30, ¿no? Acuerdos, desacuerdos, y para eso estamos con grandes invitados. Estamos con Antonio Tironi Silva, quien es doctor en ecología e investigador especializado en dinámica de sistemas y también teoría de ecosistemas. Es Chief Science Officer de la consultora Ciencia Ambiental, donde lidera la integración de ciencia, datos y tecnología para desarrollar soluciones de inteligencia ambiental y lo que él mismo describe como Internet de la naturaleza. Muy bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y junto a Antonio recibimos también a Jonathan Castropino. Jonathan es cientista político, sociólogo, formado en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Actualmente es doctorando en estudios americanos aquí en la casa, en la Universidad de Santiago de Chile, e investigador de un proyecto DICIT que pesquisa conflictos socioambientales americanos. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ambos. Vamos a partir por lo cero, ¿no? Me gustaría que comencemos aclarándole al público, ¿no? ¿Qué es la COP? ¿Cuándo se origina? ¿Cómo se origina? Antonio, si nos puedes ayudar. Claro, sí, algo conozco del tema. Bueno, la COP se origina, entiendo, en el 94-95,
pero fue su origen oficial es como el 92 en la famosa Conferencia de Río, que es como donde parte el tema del medio ambiente, si uno quisiera a escala más global. Y ahí se ponen de acuerdo juntarse 3 años más y empezar la primera COP en Berlín. Y claro, es la conferencia de las partes, por eso es la sigla, y es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son en el fondo los mismos del IPCC, es toda la orgánica que generó la ONU para hacer frente al tema del cambio climático, por allá por los comienzos de los 90, que fue cuando el tema del medio ambiente recién aparece. Eso igual a mí me gusta siempre remarcarlo. El tema medioambiental no tiene 100 años. Claro, ese es el contexto que tenemos para entender, ¿no? Es algo muy nuevo. Durante muchos años no se entendían ni se asumían las consecuencias sobre el medio ambiente y nuestras acciones. Se consideraba como infinito. Y de repente, por unos investigadores muy puntuales, muy obsesionados con ciertos efectos, siempre el famoso DDT, no sé si se acuerdan, de que era un químico que se usaba en Estados Unidos, que empezó a afectar al águila que sale en el escudo de Estados Unidos, la águila calva creo que es, empezó a disminuir la posibilidad de reproducirse, y ahí aparece la Primavera Silenciosa, Silent Spring, uno de los primeros libros, que es todo por esa misma época, 94, 92, entonces es como una suerte de despertar que se institucionaliza en la COP, por lo menos desde mi punto de vista, en el tema de cambio climático, porque ahora están saliendo como otras COPs en otros temas, como hay COP en biodiversidad, Claro. En el fondo es como si en lenguaje superhéroe es como ¿cachai? Como el acuerdo global, como la comisión global para enfrentar estos males, por así decirlo, estos problemas. Oye, pero ya, yo tengo una duda que yo soy una persona muy positiva en general, pero ya poniéndose un poquito más dramático, si se quiere. Lo que tú mencionáis trae un poco a colación que quizá llegamos muy tarde, ¿no? O sea, si hace 30 años estamos empezando a hablar de esto. Y aquí le pregunto a ambos, pero quizás la podéis tomar, Jonathan. ¿La COP sigue siendo un espacio efectivo donde esto va a funcionar? ¿O es una levantada, un saludo a la bandera, un ritual diplomático que en verdad no tiene mucho impacto? ¿Qué opinan libremente, Jonathan? Sí, yo también intento ser optimista respecto al futuro de la humanidad y de estas convenciones que, como mencionaba acá el colega, tienen un efecto desde los estados, ¿cierto? Más bien cómo los estados se comprometen a, digamos, contener este aumento de las emisiones y disminuir en un margen del 1,5, ¿cierto? 2 grados. Este cambio climático, y hay grande escepticismo respecto a las fuerzas reales que generan interés energético. Entonces, a mí siempre me gusta, para pensar este tema, recordar lo que han dicho grandes pensadores indígenas brasileños. Tal caso, por ejemplo, Ayrton Krenak o David Copenhague, que son muy escépticos de cómo estos acuerdos que toman los estados en su dimensión internacional tienen un efecto en la vida de las comunidades y en la vida digamos, de los pueblos que son los afectados por este cambio climático. Entonces me parece que es importante visibilizar lo que se discute en la COP, pero siempre con una perspectiva crítica, y entender que la COP es como un mundial, es como un gran evento, como las Olimpiadas, que tiene un efecto, pero que hay que tenerlo siempre en perspectiva crítica, y en ese sentido el escepticismo me parece algo importante en el escenario multipolar y para cuestionarlo en el fondo. Y también concreta, porque en la práctica no es mucho lo que hemos sacado en limpio, ¿no? Yo igual, Antonio. o sea, Discrepa. Sí, porque estábamos conversando antes, yo le pongo nombre y apellido a la baja en la efectividad de las COP, y que fue hasta el año pasado, y es Donald Trump. No me arrugo, perdón si perdí un auspiciado, no. Pero, o sea, las COP son
una ceremonia diplomática. O Sí. sea, imagínate, 10 días de reuniones, para mí es como un infierno. O sea, con Sí. 150 países, o sea, que todos tienen representantes, cada representante tiene sus asesores, y se juntan entre los asesores, entre los representantes, después te llaman al embajador, tienen que firmar acuerdos, tienen que redactar cada frase de los acuerdos hasta Sí. que estén todos de acuerdo, cada vez que hacen la COP, todos los años. Contribuye o promueve. Están Sí, 2 días claro, peleando exacto. por- La palabra sí, ahí. la palabra y No, claro, claro. no, y tachada 7 veces porque no sé qué. Sí. Entonces, la COP de París fue como el pináculo cuando se llega al acuerdo del 1,5, 2 grados. Hasta ahí, claro, era un avance lento, pero avanzaba, y era la única institución oficial que no tenía ninguna duda respecto al cambio climático y que además empujaba los informes del IPCC todos los años y que fue como moviendo el cerco de qué es lo que era verdad y lo que era que no. Y ahora el único que sigue diciendo que es una estafa, que es falso, es Trump y su amigo Orbán, qué sé yo. Cast. Ese negacionista. Sí, pues, entonces, y la COP del año pasado, en un país petrolero, eso, o sea, ese es como la guata a la COP. O sea, ahí lo dejaron mal, veamos cuánto se demoran en recuperar el aire, esperemos que lo logren, pero por ejemplo, las COP dieron vuelta a China. O sea, yo me acuerdo cuando empecé mi carrera, hace más de 10 años, o 20 ya, la COP... China era de los principales contaminadores, o era el top 2, y en un momento pasa a Estados Unidos en ese entonces era el líder de las COP y de la onda verde y etcétera, y ahora se dan vuelta los papeles. Claro, se da vuelta porque Trump efectivamente saca a Estados Unidos, ¿no? Del Sí, Acuerdo de del París. Y es efectivamente uno de los países que más emisiones tiene. Entonces, claro, ¿cuánto afecta eso a la cuota que se espera? Exacto, no, por eso. Y eso afecta a otros países que están en una posición mucho más difícil, como la India, que claro, se empieza también, dice, chuta, si no vamos a estar todos, mejor ni me sumo. Brasil, lo mismo. Brasil ahora con Lula, claro, también toma un papel de liderazgo, hizo además esa inclusión a los pueblos indígenas que, sí, pues yo estoy, tú lo mencionabas recién, tú también, claro, las transformaciones en distintas industrias que generan acuerdos como COP, que no sé, pues, las paneles solares, por ejemplo, Sí. ese desarrollo termina afectando también a comunidades indígenas porque en todo el modelo de desarrollo son ignoradas. Pues entonces, obviamente que si hay un cambio hacia otra cosa, también les va a afectar. Entonces, este cambio de esta COP yo lo encuentro notable, que le hayan abierto las puertas. Así, pero en la práctica, y volviendo a hacer un poquito lo que tú no mencionas. sé cómo funciona. Claro, ¿cómo funciona? Siendo más inquisitivo, ¿no? Sí. O de nuevo esto es para el cartel. ¿Vamos a incluir a la comunidad de la COP30 No, o hay un mecanismo? hay mecanismos. Involucrado. No, tú sabes más pero cómo funcionan las COP, ¿no? Está la zona como interior, Claro, es está como- el área verde y el área azul. Ajá. ¿Ya? El área azul es donde se negocian los estados y, como tú lo mencionabas, hay un juego diplomático, ¿no es cierto? En el fondo, qué es lo que queda en el texto final. Y la zona verde es digamos, el espacio de la sociedad civil donde puede escuchar y al mismo tiempo proponer temas que son de interés general. En el caso de la COP30, paralelamente se ha desarrollado la COP de los pueblos, que se ha llamado. Ajá. ¿Ya? Y en esta COP de los pueblos es donde, digamos, surgen estas tensiones entre lo que se toma como acuerdo desde los estados y lo que las industrias y todo este sector desarrollista tienen intereses de, digamos, como tú lo mencionabas, postergar la transición justa en esos Claro. términos, como ellos lo plantean. Entonces, me parece que la COP, mientras tú hablabas, yo pensaba, la COP es como el concepto de la democracia en el fondo. O sea, no es perfecto, pero Pero lo de que una u tenemos. otra forma tenemos que defenderlo como un gran paraguas sobre el cual establecer mínimos como, digamos, verificar que existe un cambio climático, y esto es muy importante en este ambiente En el de contexto, negacionismo, en esta hegemonía de Donald Trump respecto a esta temática. Y en la región también tenemos un contexto complejo, o sea, ¿El vecino? Sí, Claro. en términos políticos, pero también en términos ambientales, en cuanto, mientras Lula, como tú bien lo mencionabas, lidera esta COP, también hay proyectos de extraer petróleo de la Amazonía brasileña, hay proyectos de extraer
petróleo de la Amazonía boliviana, de Surinam, de la Guyana, de Ecuador. O sea, entonces también hay, si te fijas, abismos que están ahí presentes, y me parece que estas conferencias alternativas a la COP, como la Asamblea de los Pueblos y otras, contribuyen a que la COP se abra a estas distintas perspectivas desde las comunidades, y desde las comunidades tanto indígenas como urbanas, porque las grandes capitales como Belén de Pará también tiene una cuestión ambiental interna dentro de las capitales brasileñas. Entonces hay que verlo con perspectiva. Pero Perdón, espérate, Mar, ¿cómo estos efectos, o sea, todo esto más satélite, ¿no? Realmente se incorpora a esta conversación Sí. y a este efecto más diplomático, ¿no? A la fuerza. Pasó acá en las COP30 a la fuerza. O sea, comenzó la COP30 la semana pasada y los pueblos indígenas irrumpieron por la fuerza a que sean escuchados, y ahí tú tienes una manifestación de por qué se ha denominado como la COP de los pueblos indígenas. Y eso que implicó en términos políticos, bueno, Brasil... Perdón, entonces ese es mi punto. Sí. Nunca fue considerado a priori. A ver, Esa yo es creo mi que pregunta. sí, Pero separados, ¿cachai? Sí. Tienen esta zona Sí, y exacto. tienen rejas entre las zonas, y tú Pero te no podís necesariamente pasar de se una iban a zona integrar otra. como fue lo que pasó, en el fondo. No, porque botar las rejas y se metieron. Mira, para simplificar algo que Sí. no es ni remotamente simple, pero para entenderlo, entonces se llama a los pueblos originarios a participar de esta Ujú. COP, sin embargo se les deja relegado a ciertos espacios muy restringidos, Ujú. y ellos dicen, no me gusta, irrumpimos. Eso es lo que más o menos se armó. Claro. Estoy sobresimplificando. Sí, claro. sí. Sí, nosotros podemos entender que hay ya que sea en la Amazonía brasileña, hay un interés por visibilizar, ¿cierto? Ahora, yo creo que es importante mencionar que Brasil tiene una gobernanza ambiental muy importante. Ellos tienen un ministerio del medio ambiente, tienen un ministerio de los pueblos indígenas. Por tanto, me parece que es importante relevar esa realidad que ellos tienen en particular. Cuando yo digo que fue a la fuerza es porque ellos consideraban que no era necesario, como tú lo planteabas, Exacto. que eran más bien espacios formales en la zona verde, que en el fondo no tienen una incidencia real en los acuerdos de los Exactamente. diplomatas, Ajá, ¿cierto? ajá. Entonces, eso en términos de la COP a nivel global. En términos nacionales, esta irrupción tuvo como efectos reales la demarcación de tierras indígenas. Y tierras indígenas que por mucho tiempo estuvieron en disputa, básicamente con mineradores ilegales, productores de soya, en fin, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, la COP tiene un efecto internacional, pero tiene otro efecto muy importante a nivel nacional, Claro. brasileño y también latinoamericano. Y también ahí me parece que tenemos que ver la COP como este paraguas que nos indica que tenemos que acusar el cambio climático y tomar acciones para remediar estos efectos. Sí. Otra cosa interesante de esta COP es que en el Amazonas, que es como básicamente el ecosistema que medio sostiene este clima, el clima actual, y es como un gesto importante a entender que la crisis de biodiversidad y la crisis de clima son un poco la misma, no es la misma, pero están totalmente relacionadas. Entonces, y de hecho, claro, por eso uno de los énfasis de esta COP es la protección de los bosques, porque, claro, se han inventado miles de maneras, o están tratando de inventar muchas maneras de capturar carbono, de, en el fondo, sacarle carbono a la atmósfera, y los árboles lo inventaron hace Claro, millones de años. Ahora, claro, reforestar no es llegar y plantar árboles, eso es lo que se han empezado a dar cuenta. Pero y la protección de estos ecosistemas y de un bosque como el del Amazonas es gigantesco, pues. Y además está el tema de los puntos de quiebre o los tipping points, que ese es uno de los que el Amazonas es el que no queremos que nunca jamás pase. Sí. ¿y cuántos de estos puntos que tú dices están comprometidos desde ya? Yo la última vez que recuerdo, no me acuerdo la cifra exacta, pero son varios, son entre 15, 18, 20 por ahí. Se ha hecho una evaluación de todos los, y hay creo que 2 o 3 que están en el borde.
No me acuerdo, hay uno que es relacionado con una corriente de circulación transoceánica que está... Quizá vale la pena explicar un poquito qué es un tipping Sí, point. un tipping point es un punto de quiebre en que en el fondo un ecosistema se empieza a convertir en otro. En el fondo, por ejemplo, aquí en el centro de Chile está, por ejemplo, el bosque esclerófilo, que es el típico bosque con quillay, peumo, todo el bosque que uno encuentra por aquí en la zona central, y que ese si se queda sin agua o si lo deforestan mucho se convierte en el bosque espino, que nosotros hemos visto en un montón. Es un ejemplo simplificado, pero ese es un tipping point, cuando en el fondo las condiciones que sostienen cierto ecosistema, cantidad de lluvia, temperatura, etcétera, exposición del sol, humedad, ya no permiten que se mantenga y empieza el ecosistema a transformarse en otro que sí se sostiene ahí. Y que evidentemente en un escenario de calentamiento, el que aumenta en área son los ecosistemas más áridos y los que disminuyen son los otros que necesitan como climas más templados o ya tropicales. Entonces, claro, hay tipping point y esos son los terrestres. Y relacionado a temas marinos, ese tipping point es distinto porque ahí en el fondo son fenómenos que alteran las condiciones como físico-químicas del agua, o sea, salinidad, temperatura, y eso genera cambios en las corrientes, porque las corrientes a nivel de planeta se están organizadas en el fondo en función de diferencias en esos elementos, en salinidad, en temperatura, ¿qué otra cosa? Sobre todo esas dos cosas. Entonces eso provoca cambio en la densidad, entonces las corrientes se mueven, ¿cachai? Porque el agua... Entonces el tipping point en eso es relacionado con el derretimiento. Entonces hay un tipping point, por ejemplo, que es que si sigue derritiéndose tanto Groenlandia, la salinidad, la temperatura va cambiando. Diluye el agua oceánica en una parte que hay una corriente muy importante en la transferencia de calor entre el polo y la zona central de Europa, y esa pareciera estar debilitándose. Entonces, y hay un momento en que ya, en el fondo, con tanta agua dulce, se desactiva es como una corriente. Las corrientes siempre son como una cinta que están permanentemente fluyendo, porque hay por una parte se va por arriba, después se profundiza y vuelve a aparecer en otro lado. Si cambian en el fondo las condiciones generales en esa región, la corriente puede desactivarse. Y eso provoca cambios en el clima, provoca cambios en los ecosistemas, en la humedad que está en las costas, que tiene un montón de cosas. Entonces, y hay dos tipping points, uno que es como europeo del norte, que se está a punto de... Pero hay otro que es una corriente que recorre el planeta, que ahora no me voy a acordar del nombre, que ese también están como viendo que podría... Y ese está relacionado con el Amazonas, se supone que... Porque además los tipping points están relacionados. Si cambia, por ejemplo, si cambia el del mar en toda la zona del Atlántico brasileño, podría llegar a alterar los ecosistemas que están ahí en el borde, qué sé yo, el Amazonas o la Mata Atlántica, que es otro bosque brasileño muy, muy importante. Es un poco. Y desde la COP se monitorean entonces estos espacios, estos tipping points. Más el IPCC. ¿Toman acciones? Ese es el punto, porque... No, es que el IPCC en el fondo le dice a la COP qué es verdad y qué no es verdad. Sí, pues te entrega los antecedentes. Claro, y expliquemos qué es el IPCC también. Es que hay muchas siglas en este mundo. Sí. ¿No? Ese es el panel intergubernamental de cambio climático. Claro. Y ahí son puros científicos y diplomáticos que se juntan también muchas más veces que la COP a definir como las verdades científicas para los diplomáticos de la COP. Claro. Entonces, claro, ¿se acuerdan que antes la COP era como, el cambio climático ahora es moderadamente probable? Así eran como en los 2000, ¿se acuerdan? Y el año siguiente era, ahora es casi muy probable. Iban como cambiando el lenguaje para si era o no era, hasta que dicen ya, sí es, y en París dicen ya, chuta. Como que ahí los países dicen chuta, es verdad que el cambio climático ya no tiene ni una... Nadie puede levantar evidencia suficiente como para decir que no es real. Y ya, pongámonos de acuerdo, y 1,5, que fue yo creo muy ambicioso, Sí. dejémoslo en 1,5, que ya estamos a punto de pasarlo además. Y eso es para evitar los tipping points, pero claro, los escenarios, y ahí sí que uno se pone catastrófico. O sea, si uno se pone a ver los escenarios de cambio climático y lo que podría pasar, en el fondo el rango de cosas que podría pasar si reaccionamos a tiempo o no. Bueno, hace muchos años un economista inglés hizo el cálculo y es como 7 veces el costo, una cosa así. Oye, el costo de no hacer nada frente al hacer. Jonathan, tú justamente hace un estudio que puede tocarse no tangencialmente, en medio con esto, digamos, con estudios
ambientales en América. ¿Qué se sabe desde los estudios de esta área de qué es lo que más o menos podría pasar o cuáles son las acciones a tomar ya desde la respuesta social a los cambios ambientales? Sí, o sea, mientras el colega acá estaba explicando, ¿cierto? Este conjunto de acciones desde la academia, ¿cierto? Para justificar este cambio climático, nosotros tenemos que considerar que en América tenemos grandes reservas de agua, por ejemplo, agua subterránea, aguas congeladas, evidentemente acuíferos, ¿cierto? Ríos, y entonces tenemos litio, petróleo, grandes reservas que tienen un interés a nivel geopolítico importante. Estos conflictos socioambientales que nosotros estudiamos en el IDEA, lo estudiamos desde las ciencias sociales y las humanidades, justamente para ver cómo las comunidades en el fondo son las guardianes de esto, que en el fondo ahí yo, mientras el colega estaba conversando, pensaba en el concepto del antropoceno, ¿cierto? Cómo en el fondo el humano, con sus modelos de desarrollo, la naturaleza la percibe como un bien de consumo y una fuente de energía que en el fondo es nuestra vida, ¿cierto? Necesitamos energía, necesitamos infraestructura, entrega servicios, etcétera, etcétera. Entonces, estos conflictos, como tú lo preguntas, los podemos ver distintas cosmovisiones respecto a los ríos, a los bosques, y en esas distintas cosmovisiones de los pueblos indígenas hay un valor para justamente conservarlo tanto como cosmovisión, también como recurso natural. Entonces me parece que en estos conflictos socioambientales siempre, o al menos en las primeras, la virada del siglo XX al siglo XXI, se puso una perspectiva economicista, ¿ya? Es decir, cómo potenciar el desarrollo, cómo estos recursos hídricos pueden generar energía limpia, ¿cierto? Como en casi todo, ¿no? Claro. Perspectiva economicista. Entonces, estos estudios que nosotros hacemos, evidentemente que reconocemos el valor de generar empleo, de generar desarrollo, de generar infraestructuras que son necesarias, pero también no descuidar esa otra, lo que nosotros entendemos como una dimensión relacional de en el fondo los proyectos económicos y políticos, ¿ya? Entonces me parece que esa puede ser una llave de, evidentemente, no abandonar estos proyectos, pero sí, digamos, aminorar las externalidades negativas, como se piensa en la economía, o desde otra perspectiva, incluir la biodiversidad del Amazonas, volviendo al tema, como un potencial económico, porque como tú lo planteabas, hay muchos estudios. Ahora se me acuerdo, por ejemplo, un científico muy importante, Carlos Nobre, en Brasil, plantea, nosotros estamos perdiendo dinero al digamos, exportar soya y sacar y tener vacas acá. Porque estamos perdiendo dinero, porque nosotros, si hacemos una industria farmacéutica, por ejemplo, que reconozca el saber ancestral, que tenga esta industria un sentido bidireccional, es decir, que los saberes indígenas, ribereños, tengan una incidencia y se aprovechen también de esa industria, puede generar un Producto Interno Bruto mucho más alto. Entonces, si te fijas, también hay un mensaje desde la perspectiva de la cosmovisión, que es muy importante, pero también hay una perspectiva de que estamos perdiendo valor agregado respecto a cómo se utiliza esa biodiversidad, como lo planteaba acá el colega. El Amazonas es el bosque continuo más grande del mundo, y el Amazonas no es solo también bosque, también hay, solo en la parte brasileña viven algo así como 30 millones de personas. O sea, la Panamazonía son cerca de 50 millones. Sí. Entonces, también hay que... Entonces, los estudios socioambientales que nosotros hacemos desde el grupo de estudios de cosmopolítica andino-amazónica, nos vemos esas otras dimensiones relacionales. Sí, también otra cosa interesante que de este mismo tema es que no solo está el mundo indígena del Amazonas en la COP, está de toda Latinoamérica. Claramente. Hay aymaras, hay de Ecuador, hay de todas partes. ¿Y es primera vez que se incorpora a una COP? Al menos en una COP creo que sí. A este nivel yo también diría que sí. Puede que hayan ido antes. O sea, el año pasado siempre fueron unos pocos. Siempre van, eso, exacto. Claro, van como comisiones. Pero no a este nivel así como de otro invitado. No, así que...
bueno, vamos a ver Sí. qué sale. Es que eso, además, eso, a mí eso es lo que me encanta de las COP. Empiezan y uno no sabe en qué va a terminar. Claro. Me acuerdo que habían unas que trasnochaban, así se pasaban como claro. 12 horas y media en una reunión así el domingo en la noche para sacar Sí. el lunes el... Bueno, El han acuerdo. habido COP que se finaliza el lunes, pero se termina discutiendo hasta el jueves. Se entrega al final, claro. Bueno, el documento final. Claro. Final. han habido otras Exacto. COP como la que presidió Chile, que después las comisiones mandaron por Excel para reunir en un drive, que fue también desastroso, Sí, y sí. tenemos que visibilizar eso también. Entonces me parece que sí, yo creo que acá hay un componente importante de la perspectiva indígena, no solo de los pueblos brasileños, que son más de 200, también tampoco hay que homogeneizar, hay muy diverso. Y yo creo que ahí, como lo mencionaba al inicio, me parece que pensadores sabios como Ayrton Krenak, en el caso brasileño, o David Copenagua, Yanomami, que están justamente en el Amazonas, son escépticos respecto a esto que yo te planteaba, que nunca se han considerado esas cosmovisiones. Sí. Entonces, Y que está bien ser escéptico y está bien. O sea, lo que tú decías al principio, mi pregunta apuntaba esencialmente al cuestionamiento. ¿Cuánto efectivamente contribuyen? O simplemente un paseo diplomático de varios días. Es lo que tenemos, pero Sí. esencialmente me queda esta sensación de que lo que hay que hacer es meterle esteroides en el fondo, Sí. porque es una buena instancia, ¿no? Sí. Claro, es positivo, pero todos estamos súper escépticos a esta altura, ¿no? Ya. Claro. Y de hecho, yendo un poquito a lo de la transición justa y también a la transición energética, que involucra evidentemente a las comunidades, ¿no? Sí. Y lo vemos también en Chile, en el norte. ¿Tenemos que hablar de transición justa? Existe, Partiría yo de existe. nuevo, hoy día vine pidiendo definiciones. Sí. Y que hay gente que en verdad no está muy Sí, metido. Y hay muchos Sí. conceptos que uno Bueno. los tiene más encima, pero ¿qué es la transición justa? Alguno que pueda ver. Y luego simplemente un eslogan a esta altura. del No, partido. o sea, yo transición justa tendría que recibir ayuda del colega, pero yo por lo menos sí de la justicia ambiental, que ese de hecho es un concepto que viene, no sé si de las comunidades indígenas, pero al menos es un saber en el fondo de entender que hay otra forma de convivir con la naturaleza, ¿cachai? Y de hecho, por ejemplo, ahora en Ecuador está saliendo esa idea, que ya no sé en qué etapa estará, pero de que hay una zona de Ecuador que está llena de petróleo, pero que en el fondo es el mundo indígena que logra convencer a Ecuador de decirle al mundo: todos ganamos más conservando esto Claro. que sacando el petróleo que tiene debajo, ¿cachai? Por el lugar que es, por lo que implica, por lo que significa. Y no sé en que eso en algún momento funcionó, después parece que cambió el sabor político en Ecuador, entonces se medio se paralizó, no sé en qué ha estado, pero la simple idea de, en el fondo, oye, mejor dejemos enterrado donde está miles de años, porque arriba hay algo mucho más valioso, un poco la misma idea que dijiste tú de la soya, como que, y eso es un aporte, yo creo, del mundo indígena, no existía. Y volviendo al tema de la justicia ambiental, eso viene también del mundo, del tercer mundo, que cuando empieza la COP, todas las COP, y empieza a decir, oh ya, cambio climático, ya, ahora tenemos que desarrollarnos limpios, pero desde la India, Brasil y todos los países en vía de desarrollo muy grandes, les dijeron, oiga, no se puede, ¿cómo quieres que yo me desarrolle a los niveles que tú me estás mostrando que uno puede llegar? Así que se ven en fotos, en video, en películas, siendo limpios, si tú quemaste todo el petróleo, destruiste Claro. todos los bosques que quisiste. exacto. Y ahí las COP salió la idea de la justicia ambiental, y entonces los países en desarrollo ponen mucha plata para que los países en vía de desarrollo puedan desarrollarse limpios. Y es un mecanismo de justicia ambiental, de financiamiento de proyectos como de mitigación y adaptación al cambio climático, que está funcionando, no sé si de la mejor manera, no sé si tan fluido como debiera, no sé si todos los países están poniendo además la plata que tienen que poner, Exacto. entiendo que no todos, algunos sí. Y es un poco... Estados Unidos no. No, ahora lo sacó. Claramente. De hecho, sacó la plata. Sí. Pero y de ahí, de ese concepto de justicia ambiental, creo que nace la idea de la transición justa. O sea, ahora que tenemos que convertir la economía de una economía basada en emisiones, en el fondo, a electromovilidad y todo ese cuento, claro, no lo volvamos a hacer a expensas del mundo natural, indígena y en el fondo el territorio local. Y yo creo, o sea, yo trabajo en una consultora y con un enfoque muy científico, y les digo con alegría que últimamente entender que los negocios no se pueden hacer a expensas del mundo natural y indígena está instaladísimo en un montón de empresas, no en todas obviamente, pero sí las más
las que entienden mejor su negocio, diría yo, porque ahora la biodiversidad y el tema comunitario son habilitadores de proyectos, o sea, no es al revés. Un proyecto que lo ignora probablemente no pase, o sea, o no se haga nunca, y eso no tiene que ver ni con el país ni con la ley, sino que va a haber el proyecto no va a estar tranquilo nunca, en el fondo, porque va a tener una oposición de las una presión comunidades, social también importante. Sí, exacto, porque ya no es tolerado, en el fondo. Esa idea, no sé, colonialista de Bueno, la hemos vivido. pelar el bosque. Sí, Tenemos por acá eso. varios proyectos que están detenidos hace más de 10 años, ¿no? Ah, bueno, también, sí. Sí. Tú habías preguntado también, Maca, porque no se nos quede, porque es interesante desde el punto de vista de lo que ustedes dos hacen, que es más o menos, que está en el mismo ámbito, pero un poquito distinto, Sí. esta transición energética, cómo conversa en realidad con la protección de la biodiversidad acá en Chile y en el resto de Sudamérica, o de estos tipping points, en el fondo, estos lugares que están en riesgo, allí no se puede intervenir, la transición energética ya llegó tarde, Jonathan, no sé. Bueno, de hecho se plantea el concepto del neoextractivismo, o sea, este extractivismo como verde, en el fondo, que para descarbonizar la economía busca otros tipos de fuentes de energía, como la eólica, la hidráulica, en fin, y que no por tener este apelativo deja de ser contaminante y deja de tener, y volvemos al mismo abismo que comenzábamos al inicio. O sea, necesitamos energía, necesitamos desarrollarnos, pero tenemos que tener un equilibrio en el fondo, ¿ya? En ese sentido yo creo que son distintas realidades. Nosotros acá en Chile tenemos el tema del litio y el hidrógeno verde, tenemos, bueno, Chile a nivel sudamericano se alza como un país en ese sentido referencia de esta transición energética, y yo creo que es importante tal vez conservar aquí reconocimiento, porque son otros países de Sudamérica quienes hacen eso, en términos de nuestra legislación, en términos de nuestros avances, y muy vinculado a la industria privada también. O sea, son ellos los que financian estos proyectos de transición energética. El hidrógeno verde me parece que está pensado para que el cobre se pueda producir de forma con menos costo o generar un valor agregado. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo desde esta industria, de la industria del cobre, por ejemplo, de generación de energía renovable o limpia, podemos, en el fondo, no solo que esta industria que esta transición energética sea para las industrias, sino que también sea para las ciudades y sea para que, en el fondo, nosotros podamos vivir mejor. O sea, generar la energía es una cosa, otra cosa es transportarla, y otra cosa es generar bienes o servicios con valor agregado. Y me parece que ese tal vez es el desafío que tenemos como sociedad, como academia, ¿cierto? De cómo el litio, por ejemplo, primero, lo extraemos de forma justa y equitativa con las comunidades. Segundo, cómo podemos desarrollar un valor agregado y cómo nosotros nos beneficiamos de esta transición energética, o si simplemente somos espectadores de esta lógica del primer mundo con el tercer mundo, que en el fondo se van todas las materias primas y no vemos beneficios. O sea, cómo rompemos ese perpetuo forma de desarrollo, en el fondo. Exacto, esa dependencia. Y complejizarlo también, a que conversen más los nodos. Yo me acuerdo ahora, conversando con ustedes, de un documental que se llama Mañana, es viejo, debe ser como el 2010, y apareció en respuesta la mitad del tiempo desde que se habla de medio ambiente, ¿no? Apareció en respuesta al famoso artículo en Nature donde se decía que ya habíamos pasado este punto vértice y en verdad se venía para abajo. El punto de no retorno. El punto de no retorno. Y hay unos realizadores franceses que hacen este documental y van al vaso medio lleno. Entonces, en este documental ellos muestran cómo las distintas comunidades en el planeta responden con cultivos propios, con reducción de ciertos combustibles, con cambio incluso de moneda para hacer las transacciones. Esto es de hace 15 años. O sea, la respuesta ya partió. Entonces, les pregunto a ustedes que también están más a caballo. ¿Hay alguna respuesta positiva donde, mira, este mecanismo, esto se instauró hace 10, 15 años y estamos empezando a ver respuestas? Ya independiente de si se planteó o no en la COP. Digamos, ¿no? Sí. Tal vez tú tienes más... No, datos. sí, además... perdona, que se...
Preguntaba si algunos mecanismos ya planteados de respuesta a estos cambios han tenido buenos resultados, o al menos que van apuntando a alguna parte. Sí, o sea, sí, hay un montón de tendencias que yo creo que están bastante positivas. La energía renovable, no sé si no se acuerdan del debate que en Chile con Hydro Aysén de si iba a ser o no iba a ser, que bla, bla, bla. Y al final es lo más barato, la energía solar ahora es la más barata en el mundo. Por lejos, gracias a los chinos que se pusieron a producir los paneles como... Y se está moviendo hacia allá, los indicadores mundiales. Sí, pues no solo Chile, mucho... China creo que llegó a pique de emisiones este año, está liderando el tema de energía renovable impresionantemente. Yo creo que... ya se sabe mucho lo que hay que hacer en muchas partes, está lleno de casos buenos. El tema es y yo creo que ahora es un tema de voluntad política, como siempre, pero no solo eso, sino que también de voluntad así de todos. O sea, yo siempre pienso, yo invito a la gente a dedicarse a trabajar en esto. O sea, si es así de urgente, así de importante, además le da propósito a lo que así. Y todos tenemos que ayudar en lo que sea, en el área que sea. Y creo que ahí es donde más uno puede aportar. O sea, ojalá elegir un trabajo que dé sentido y que apunte a que esto resulte. Ojalá en una de estas miles de iniciativas que ahora están empezando, pero están haciendo plástico con alga, están haciendo paneles solares que enverdecen el desierto porque no sé cómo. Sí. Están haciendo agrovoltaico, que junta agricultura con energía fotovoltaica. Todo el tema del hidrógeno verde que sí es raro, pero en el fondo... también está esta idea de que vamos a llegar con este desarrollo de energías renovables, que vamos a llegar a un mundo como post-carencia, o sea, donde la energía va a ser disponible en todas partes. El tema del hidrógeno verde en el fondo es porque nunca a nadie se le ocurrió hacer hidrógeno verde porque gasta mucha energía. Pero si tenía energía, no infinita, pero muy limpia y muchísima, porque claro, la eólica está bien, sí, la eólica impacta la biodiversidad, sin duda, ¿cachai? Pero hay maneras. Le pintáis una aspa y bajan las colisiones de pájaros en la mitad. Yo siempre digo la ampolleta. A veces me encanta el ejemplo de que el futuro se viene bueno. Nosotros iluminábamos los espacios gastando 60 watts por año, si nos parecía lo más genial del mundo. Y ahora lo hacís con 5. Sí. Ese tipo de eficiencias están por todas partes. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero claro, tenemos que sacarle la cabeza al teléfono y ponernos a mirar qué está pasando alrededor y involucrarte en cosas que apunten a esa dirección. O sea, eso, yo creo que porque si lo dejamos a los estados y a los gobiernos, no sé si llega. Es más lento. Son otros tiempos, efectivamente. Sí. O sea, tenemos que todos ponernos en ello, ¿no? Sí. Jonathan. Yo creo que son múltiples dimensiones, en el fondo. Tenemos la dimensión estatal, formal, evidentemente que es importante en ese sentido visibilizar el cambio climático, y la COP me parece que tiene ese principal mensaje a nivel Estamos hablando global. de esto, claro. Por eso. Sí, y también está esta otra dimensión, como lo plantea acá el colega, individual, comunitaria, que en el fondo la COP plantea la adaptabilidad, ¿cierto? Sí. Hay que adaptarnos, tenemos que buscar, la academia tiene que buscar cómo generar esa alternativa, y también me parece importante también tener esa cuota de realidad. O sea, lo hablábamos, o sea, mientras tal vez Trump quiere invadir Venezuela por el petróleo, se va a las pailas todo lo que estamos discutiendo de la COP, o sea, en términos reales, en términos concretos, pero tampoco podemos abandonar la defensa del cambio climático. Exacto. Y eso tal vez podemos, en las futuras generaciones que probablemente tengan estos efectos para bien o para mal, ver ahí si lo pudimos o no alcanzar. Que a mí siempre me ha parecido admirable esa entereza de gente como ustedes, que ven esta cosa como desastrosa y en vez de salir a sacudir gente, así decirle, oye, tienen como esto de búsqueda de mecanismos. Es un proceso muy desafiante. Sí, pero también son personas. O sea, la ecoansiedad es un fenómeno que está súper masificado en todos aquellos que están trabajando en temas climáticos, ya sea con las comunidades, ya sea... Sí, yo estuve hace como 10 años sacudiendo gente y después me dijeron que era un amargado, así que dije ya basta. Sí, dedícate a ello, te dijeron. Oye, ya medio casi cerrando, nos falta poquito. A mí y quizás esta es una pregunta porque siempre me lo encontré curioso. La estoy buscando acá porque la dejé anotadita en realidad.
esto de la inteligencia ambiental. Cortito, Sí, nos sí. queda como un minuto. ¿Qué es? ¿Por qué le llaman así? Mira, Preguntaba ponerle- Antonio. sí, es un paralelo con la inteligencia de negocios, que Ya. es como ver datos, mirar los procesos con datos en tiempo real o lo más real posible, tener una visión del sistema, en este caso, la naturaleza, ¿Mm? y tomar las decisiones basadas en eso. Si es así de Así de sencillo, que ¿no? se cae de cajón. Claro, Pero es como, se hace una invención. se caben más, pues está, yo no, o sea, es un tema que yo llevo desarrollando así, empujando a pulso varios años, pero que apunta a esto, que ahora con la tecnología que hay se puede, en el fondo tener sensores en el ambiente, tener aquí en la USACH entrando hay un muro lleno de sensores, eso es inteligencia ambiental. ¿Sabéis qué está pasando de conciencia, en el fondo, no conciencia, sino con ciencia, científicos? Sí. Ahí o sensores midiendo, y tú con eso lo podéis visualizar y tomar las decisiones de proyectos, de estado, de vida con datos. Datos como la temperatura, Sí, la presión. temperatura, la presión, la cobertura de vegetación, la humedad del suelo, el nivel freático, que es en el fondo a qué altura está el agua en el subsuelo. ¿Y qué falta para implementarlo? ¿Es un puro gallito? ¿Falta inversión, falta voluntad, falta No, yo visión creo que es política? la Para tec- implementarlo las te- masivamente. Digo. Claro, las tecnologías habilitantes yo creo que son muy nuevas, entonces Ya. yo creo que va a empezar a pasar. Yo me acuerdo hace varios años ver una empresa, por ejemplo, italiana, que también hablaba de esto de la Internet de la naturaleza y de la inteligencia ambiental, porque ponía sensores para detectar incendios, por ejemplo, y gestionarlo. ¿Cachai? Ese es un tema, no sé cómo le está yendo ahora, pero entonces estaban empezando. Un poco lo que están haciendo en Chile con los incendios también es bastante interesante, porque están un poquito usando inteligencia ambiental. Además ahora tenemos sensores, tenemos satélites, tenemos hordas de satélites o estas constelaciones, tenemos los drones que cada vez ya en cualquier momento van a volar solo. O sea, toda esa tecnología habilita la idea de la inteligencia ambiental. Antes era imposible. Un solo sensor de temperatura costaba 30 millones de pesos. Lo mismo con los paneles solares. Estamos Exacto, viendo cómo todos exacto. van bajando y nos van permitiendo también llegar justamente a eso. Yo soy Ok. la mala de la película acá y ya nos Sí. pasamos en tiempo. Antonio Tironi, Jonathan Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Pasó volando. Sí, Muchas gracias por venir. Feña, así vamos despidiendo este nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia. Así nomás es. Nos vemos ya la próxima semana. Hoy día estuvimos hablando un poquito de medio ambiente, de la COP. Se perdieron a nuestra humilde homenaje allí en Godal. Lo pueden escuchar más tarde en YouTube. Claro, va a estar disponible desde la tarde de hoy. Este nuevo capítulo. Este nuevo capítulo. Así que nos vemos la próxima semana, Maca. Exactamente. Gracias por venir. Y hasta Gracias la a próxima con ustedes. otro capítulo de La Sociedad de la Ciencia. Chao, chao.